El Dios que abre camino en el desierto. El Dios que abre caminos en el desierto. Por ejemplo, hermanos, en todo la narración del libro de Éxodo encontramos cómo el pueblo del Señor, después de estar en la esclavitud por muchos años, más de 400 años, después de este espacio de esclavitud, el Señor lo liberta de sus opresores. Pero después de esta situación y después de este acontecimiento, encontramos cómo el pueblo del Señor enfrenta un nuevo desafío. Y el desafío en que enfrenta es el desierto. Es en el desierto que el pueblo del Señor empieza a pasar, empieza a caminar. Y usted conoce que el pueblo del Señor estuvo más de 40 años en el desierto. Y todos esos años el pueblo del Señor permitió ese desierto para que este pueblo fuera probado. Permitió todo ese desierto para que el pueblo del Señor pudiera revelar muchas cosas de sus corazones. Pero todos estos acontecimientos del desierto son zonas geográficas que se caracterizan y tienen especial características que las distinguen de otras zonas geográficas. Los desiertos son diferentes a otras zonas geográficas. Por ejemplo, los desiertos son lugares de aridez, son lugares secos. Los desiertos se caracterizan por tener climas extremos. ¿Qué significa eso? Que durante el día tienen climas extremos en el tema de calor, y también por la noche esa misma área geográfica que es extremadamente caliente durante el día, durante la noche es extremadamente helada. Son polos opuestos. O sea, los desiertos se caracterizan por tener climas difíciles de día y difíciles de noche. Esas son sus características. Además, se caracteriza por ser tierras áridas, que lo que significa son tierras desoladas, tierras que nadie le ha dado importancia para sembrar árboles en ella. Y por ende son tierras que son desoladas, y no solamente desoladas, sino que además de el clima del sol hace que se vuelvan difíciles de poder estar. No es la primera vez que una persona se deshidrata en el desierto. No es la primera vez que una persona muere en el desierto. No es la primera vez que una persona muere de sed en el desierto. O sea que todas estas condiciones del desierto llevan a esta difícil situación de pasar por el desierto, lo vuelven complicado, lo vuelven un paso difícil, lo vuelven un paso de reto. O sea que cuando uno dice voy a pasar el desierto, o sea, es un reto. Por ejemplo, yo no conozco, pero dicen que, por ejemplo, cuando las personas van a ese estado de Las Vegas, dicen que se pasa por un desierto. Sobre el desierto hay carreteras, hoy modernamente, pero se dice que también sobre esos desiertos, muchas personas que conducen sobre esas carreteras, ruegan a Dios que sus carros no se vayan a calentar, ruegan a Dios que no se vayan a quedar en el desierto por las condiciones extremas. Ahora, ya no se diga sin un vehículo, ya no se diga caminando, ya no se diga caminando como lo hacen muchos compatriotas que se atreven a pasar por zonas del desierto caminando. Ahora, todas estas condiciones hacen verdaderamente del desierto un reto. Otra condición que lo vuelve extrema, la zona del desierto, es la falta de biodiversidad.
Por ejemplo, la biodiversidad. Por ejemplo, cuando usted va a un parque, una de las cosas que lo motivan, una cosa de que lo refresca a uno, una cosa de que lo hace entrar en reflexión, es toda la biodiversidad que hay en un bosque, en un parque. Usted va caminando sobre un parque y usted se encuentra diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de animales, diferentes tipos de fauna. Y todo eso es la biodiversidad de los bosques, de los parques. Pero eso en el ser humano produce un relajamiento. Eso en el ser humano produce un bienestar. Todos es conocido de que el ir a un bosque es medicinal. Muchas personas hasta de cáncer se curan cuando van a un bosque a meditar. El bosque es más agradable y tiene más biodiversidad, como muchos bosques de muchos países. O sea, la persona puede encontrar hasta la sanidad de alguna enfermedad. Entonces, usted puede ver que el desierto es un lugar extremo en donde no hay biodiversidad, en donde no hay animales más que animales extremos y feroces para permitir la maldad, como las culebras, los alacranes. Pero no existen en los desiertos esas zonas de bosques, esas zonas de árboles. Y entonces por esa razón los desiertos se vuelven realmente un reto, como les decía al principio, porque son tierras áridas, los climas son extremos y además no existe la biodiversidad. Ahora, además de esto, la tierra es una tierra erosionada. Es una tierra que no ha sido tratada por nadie. Nadie ha tomado el tiempo para poder sembrar árboles. O sea, alguien podría decir, mire hermano, ¿y será que en un desierto se podrá levantar una ciudad? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la ciudad de Israel, de Tel Aviv, se dice que después de la Segunda Guerra Mundial se les asignó un desierto. Y los judíos se propusieron de que por cada judío muerto en la Segunda Guerra Mundial, cada uno de ellos iba a sembrar un árbol. Y ahora, 60 años después, 70 años después, usted va a esas zonas de desierto y ya no son zonas de desierto, ya son zonas realmente con bosques, ya son zonas verdaderamente donde se puede habitar, zonas en donde ya el clima ya no es como cuando no estaban sin el bosque. Eso se caracteriza la ciudad de Israel. Es una zona de desierto, pero ahora ya no son desiertos, sino que ahora son ciudades modernas en donde se les dio tratamiento. Entonces, ¿por qué razón los desiertos nadie les da tratamiento? Esa sería una pregunta, porque no son zonas en donde no se puede sacar agua, no son zonas en donde no se puede sembrar, sino que son zonas deshabitadas. Son zonas en donde los seres humanos no se les ha dado tratamiento. Por eso le digo que en algunos países hasta han tirado carreteras sobre los desiertos. Ahora, todas estas condiciones de erosión, de biodiversidad, las extremuras de los climas y la aridez de las zonas hacen verdaderamente que el pasar un desierto sea verdaderamente un reto. Ahora, ya no se diga el poder cruzar un desierto con cierto destino. Ahora, que a usted le digan, mire, entre el desierto y usted va directo hacia tal país, pero usted va sin una brújula. Por ejemplo, en el tiempo antiguo, las brújulas servían para poderse direccionar y para poderse guiar el norte, el sur y las coordenadas para poder llegar a las ciudades. O sea, que el atravesar un desierto sin brújula y con todas las condiciones que le he descrito, o sea, realmente se vuelve una travesía y un reto imposible de poder sobrevivir. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero decíamos como tema esta tarde, el Dios que abre camino en el desierto. Ese Dios que nosotros tenemos y que usted que me escucha tiene, es un Dios
que a pesar de que los seres humanos estemos pasando por el desierto, que estemos pasando por ese lugar en donde los climas son extremos, las áreas son desiertas y áridas y difíciles de poder pasar, a pesar de eso, hay una promesa de parte de Dios que en medio de esa situación difícil y extrema e imposible, que uno puede decir, de esta no voy a salir vivo, de esta no voy a poder abrir el camino, de esta no tengo la brújula para poder llegar a una tierra segura, a pesar de que todas las condiciones sean extremas y uno pueda decir, no voy a poder salir adelante, tenemos que saber, tenemos que conocer de que Dios abre camino en medio del desierto, de que Dios en medio de las dificultades, en medio de los imposibles, el Señor es experto en abrir el espacio, en abrir el tiempo, en abrir ese espacio en medio de ese desierto imposible de pasar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, ¿cuáles son los elementos que Dios utiliza para que los seres humanos no muramos en el desierto? Porque humanamente vamos a morir en el desierto. Humanamente no vamos a poder pasar. Humanamente va a ser imposible. Racionalmente nadie puede sobrevivir al desierto. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque no hay árboles, porque no alcanza la comida, porque las distancias son largas, porque no hay una brújula. O sea, es imposible poder sobrevivir al desierto. Pero ¿qué son las condiciones que hacen y que llevan y los elementos que lleva Dios para que el pueblo del Señor pueda pasar el desierto? ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace el Señor? El primer elemento que el Señor utiliza para que los seres humanos y que para el pueblo del Señor y para que la iglesia del Señor y para que los creyentes puedan salir vivos del desierto es que el Señor guía a su pueblo en medio del desierto. En medio de aquellas adversidades, en medio de aquellas dificultades, en medio de aquellos imposibles, el Señor usa algo, un elemento clave en el desierto, y es su guianza. Diga conmigo, guianza en el desierto. O sea, en medio de aquel clima, en medio de aquella falta de agua, en medio de aquella falta de dificultad, en medio de aquel imposible, el Señor usa el elemento de su guianza. Por ejemplo, el Espíritu Santo, usted sabe, dice la Biblia que el Señor dijo que Él se iba, pero dejaba el Consolador con nosotros, dejaba el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo representa esa guianza en los seres humanos, en los hijos de Dios, en el pueblo del Señor. El Espíritu Santo es ese personaje, es ese Dios que está con nosotros aquí en la tierra, dándonos de su guianza continuamente. El Espíritu Santo es el que nos dice por dónde debemos de pasar. El Espíritu Santo es el que nos dice las decisiones que tenemos que tomar. El Espíritu Santo es el que nos da y nos lleva de su mano para poder pasar el desierto de la vida, el desierto de las extremidades, el desierto de los imposibles. El Espíritu Santo es la guianza de la iglesia. El Espíritu Santo es la guianza de los hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos toma de la mano y nos lleva al otro lado del desierto. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el elemento que usa el Señor para abrir camino en el desierto es su guianza. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en callejones sin salida? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en el desierto? ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado en situaciones extremas e imposibles? Pero ¿qué es lo que nos ha salvado? ¿Qué es lo que nos tiene con vida? ¿Qué es lo que nos tiene al otro lado del desierto? La guianza del Espíritu Santo. Es en ese momento difícil, es en ese momento imposible, es en ese momento en donde estaba nuestra tierra árida y sola y había esa aridez y esa soledad en nuestra vida, cuando llega el Espíritu Santo a darnos la guianza. ¿Cuántas veces usted, aquellos que están ahora casados, cuántas veces se sintieron solos?
¿Cuántas veces se sintieron desamparados? Pero fue la guianza del Espíritu Santo que los llevó a tomar esa decisión de casarse con esa persona. Y ahora se sienten acompañados y ahora tienen una linda familia, ahora tienen una familia, tienen hijos, etcétera. Pero fue esa guianza del Espíritu Santo, me estoy refiriendo a personas creyentes, a la iglesia del Señor, no inconversos, que se dejaron guiar por el Espíritu Santo y ahora tienen una familia. ¿Cuáles son aquellas personas que estuvieron en momentos difíciles y se dejaron guiar por el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo ahora los guió, y no solamente los guió, sino que ahora están al otro lado del río. Pero fue esa guianza del Espíritu Santo. Entonces el elemento que usa el Señor para que su pueblo, para que su iglesia, para que sus hijos puedan sobrevivir en el desierto es su guianza. La guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es especial. La guianza del Espíritu Santo es el que te toma de la mano. El Espíritu Santo es el que te toma de la mano, te lleva y te dice: por aquí te vas a ir. El Espíritu Santo es el que te toma de la mano y te dice: estas son las decisiones que vas a tomar. El Espíritu Santo es el que te toma de la mano y te dice: estas son las circunstancias que vas a atravesar. O sea que la guianza del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, no se puede sobrevivir en el desierto sin la guianza del Espíritu Santo. Fíjense que cuando uno analiza la guianza del Espíritu Santo, vendría siendo como el caso de los padres. Por ejemplo, usted ve que nuestros padres a lo largo de nuestra vida han significado esa guianza. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted y yo hemos tenido que pasar una carretera? ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido que pasar una calle? Una situación imposible, una situación difícil. Pero esa guianza de los padres, esa guianza de los padres ha sido la que nos ha llevado a un puerto seguro. Esa guianza de los padres ha sido la que nos tiene con vida hasta este día. O sea que los padres de familia, a pesar de que sean inconversos, a pesar de que los padres de familia muchas veces puedan dejar mucho que desear, usted pueda tener muchos inconvenientes, muchas discrepancias con ellos por diferentes razones, pero a pesar de todo eso, los padres de familia han venido representando esa guianza del Espíritu Santo en los hijos y en las familias. ¿Cuántas veces usted dejó de casarse con la persona equivocada por esa guianza? ¿Cuántas veces usted evitó un problema grande por la guianza de sus padres? O sea que los padres representan esa guía. Los padres representan esa guía del Espíritu Santo muchas veces, no siempre. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que para poder pasar el desierto, el elemento que usa el Señor es la guianza del Espíritu Santo. La guianza del Espíritu Santo es el que te toma de la mano y te dice: por acá te vas a ir. O sea que el desierto no se puede sobrevivir sin la guianza del Espíritu Santo. Ahora, el segundo elemento que el Señor utiliza para poder pasar el desierto es que el Señor, durante el desierto, son zonas de preparación. Por ejemplo, el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, usted ve que estuvo un promedio de 40 años, y durante todo ese tiempo de 40 años fue un tiempo de preparación. ¿Preparación de qué? Preparación para enfrentarse a animales, preparación para enfrentarse a climas extremos, preparación para enfrentarse a situaciones imposibles, a situaciones difíciles. Eso vendría siendo como el caso de un atleta. Usted ve que los atletas, para correr una maratón, una cosa es correr 5 kilómetros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, y otra cosa es correr 40 kilómetros. Para poder correr una maratón se necesita aire, se necesita disciplina, se necesita, un sinnúmero de cosas. No es la primera persona que se ha muerto en el intento de correr una maratón. Muchas veces no se puede lograr a la primera vez. Muchas veces se necesita mucho entrenamiento, mucha disciplina, se necesita climas extremos, se necesita mucha dificultad para poder llegar a correr una maratón. No es así por así que usted va a poder llegar a correr una maratón. Entonces vendría siendo similar
a ese entrenamiento que tiene quien, un atleta, para poder correr una maratón, situaciones extremas. O sea, el pueblo del Señor muchas veces es sometido al desierto con el objetivo de ser preparado, para que el pueblo del Señor sea preparado. Durante muchos años el pueblo de Israel fue preparado en el desierto. Situaciones extremas, situaciones difíciles, situaciones imposibles. Pero usted ve que esa preparación fue elemental para que el pueblo del Señor pudiera salir del desierto. Ahora, durante las estaciones del desierto, el Señor fue misericordioso. Por ejemplo, usted recuerda ya por el libro de Éxodo, aproximadamente hubieron muchas paradas durante todo ese tiempo del desierto. Pero si no más me recuerdo, allá como la tercera o segunda, no, perdón, la cuarta parada en el desierto. Ahí como la cuarta parada en el desierto, en esa cuarta parada, si no estoy mal, el pueblo del Señor llegó a una zona de fuentes de aguas vivas, una zona de palmeras, que la Biblia le llama, fue una zona llegaron, le llama Elim, se llama. Y dice que llegan a Elim, una zona de agua, una zona de refrescante. O sea, en medio de esos desiertos el Señor iba dando las estaciones en donde el pueblo iba a refrescarse, en donde el pueblo iba a retomar nuevas fuerzas. O sea que el desierto prepara, no solamente prepara en situaciones extremas en la noche de helado, sino que también en el día prepara en zonas calientes. Entonces, la iglesia del Señor está siendo preparada. Está siendo preparada ¿para qué? Para esos climas extremos. Les decía yo que el desierto en la noche es extremadamente helado. Pero no solamente helado, sino que el desierto en la noche puede matar a cualquier persona. Pero no solamente eso, sino que en el día el desierto puede ser extremadamente caliente. Entonces el pueblo del Señor, cuando entra en el desierto, está siendo preparado para situaciones extremas, situaciones imposibles, situaciones difíciles. Ahora, leíamos acá en el Salmo capítulo número 68 y en el versículo número 7 de la manera siguiente, dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios, y aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. O sea que en esos desiertos el Señor prepara a su pueblo, pero no solamente prepara a su pueblo, sino que también en esos desiertos el Señor los lleva a zonas de refrescamiento, zonas en donde hay zonas para tomar agua. Por ejemplo, cuando una persona corre una carrera, hay cada cierto kilometraje, cada cierto espacio, hay zonas donde la persona puede tomar agua, puede detenerse y tomar agua. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces, el desierto, el Señor nos guía a través de su Espíritu Santo, nos prepara, pero no solamente eso, sino que refresca las tierras cansadas. O sea que esta parte del desierto, que se ve imposible, que se ve que no se puede, que se ve que si son situaciones en donde, como les decía, es imposible salir vivo de un desierto, es imposible poder salir vivo de un desierto porque sus condiciones, no hay biodiversidad. No solamente no hay biodiversidad, la aridez del clima, la erosión de la tierra, el tipo de animales que hay, que si usted se duerme hay culebras, hay alacranes. O sea, el abandono, la escasez, la soledad. O sea, todas estas condiciones llevan a las personas a una situación de imposible. Pero cuando está la guianza del Espíritu Santo, cuando no solamente está la guianza del Espíritu Santo, sino que esa guianza nos lleva de la mano, entonces vamos a poder salir de esos desiertos. No importa que sea un imposible, no importa que sea algo extremo, que usted diga: no voy a poder salir de este divorcio, no voy a poder salir de esta enfermedad, no voy a poder salir de esta situación imposible.
Pero a pesar de esa dificultad, el Señor es poderoso porque Él va de la mano de los creyentes, Él va de la mano de la iglesia. Y cuando Él va de la mano de la iglesia del Señor, entonces Él va abriendo ese camino. Ese camino, ¿para qué? Ese camino para que nosotros podamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Por ejemplo, yo se los he mencionado en una ocasión o en varias ocasiones, que por ejemplo, esta tierra, esta vida, la contemporánea, esta dimensión, la nuestra, esta dimensión es un desierto. Dejemos de lado los problemas que podamos tener. Dejemos de lado los imposibles que podamos tener. Dejemos de lado las enfermedades y las extremidades. Pero esta tierra es un valle de lágrimas. Esta tierra dice la Biblia, que se vuelve un desierto. Un desierto en donde el Señor nos está preparando. ¿Para qué? Nos está preparando para poder estar en esa dimensión de vida eterna. Yo le decía a una persona, y le decía esto, por ejemplo, las personas que han sido privados de libertad, este tipo de personas se les ha quitado la libertad. Pero muchas veces nosotros pensamos que los que están privados de libertad, muchas veces pensamos que ellos están llorando en ese lugar y que están lamentándose de estar en ese lugar. Y muchas veces no es así. Claro, una persona que es inocente, por supuesto. Una persona que es inocente, por supuesto, está lamentándose de haber estado en el lugar equivocado cuando no tenía que estar en ese lugar. Pero la mayoría de personas que están en ese lugar es parte de su hábito. A tal grado que yo hablaba con una persona que ha estado durante más de 12 años en una cárcel, y me dice que la regla dentro de la cárcel es volver a regresar a la cárcel. Entonces, cuando una persona ha estado décadas en una cárcel, la regla dentro de la cárcel es salir de la cárcel e ir a hacerle daño al que lo llevó a la cárcel, solo matarlo y volver a la cárcel de nuevo. Esa es la regla. Entonces, por eso es que usted ve que cuando una persona sale de una cárcel, como a los 6 meses o al año o a los meses o a los días, regresa de nuevo, porque esa es la regla. ¿Y cuál es la regla? Estas personas, ya su hábitat, ya ellos ya es algo normal para ellos. Ellos ya no se sienten bien en la libertad. Entonces, por esa razón es que esta vida es un desierto. Es un desierto con fines de preparatorios. ¿Cuáles son esos fines preparatorios? Por ejemplo, usted y yo sabemos que usted y yo vamos a estar en esa dimensión de vida eterna. Y en esa dimensión de vida eterna, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Qué cree usted que vamos a estar haciendo en el cielo? En el cielo vamos a cantar. En el cielo vamos a estar con el Señor. En el cielo, en la vida eterna, Él será nuestra luz. Pero no solamente eso, sino que en el cielo vamos a estar en comunión con Dios. En el cielo vamos a hablar con Él. En el cielo, no sé si va a estar la Biblia, digámoslo, vamos a leer la Biblia y sucesivamente. O sea, lo que les quiero mencionar es que acá en la tierra es la preparación y da las señales de realmente si una persona quiere la vida eterna. Entonces es imposible que Dios venga, lo agarre a usted y a mí del buche y le diga: vení para acá, te voy a meter al cielo para que estés conmigo. Y aquí te me vas a sentar, hijo mío, aquí a la par mía. Y te agarra del buche, te mete al cielo y vas a estar a la par mía y me vas a estar alabando. Eso no pega. Porque esa persona allá en el cielo, allá en el mismo cielo, él va a decir: mire, a mí aquí yo no quiero estar aquí en el cielo. Yo quiero estar allá en donde se fornica, en donde se adultera,
en donde se hablan malas palabras, en donde se blasfema, en donde se hace esto. A mí yo no quiero de esto, mándeme la tierra, como a Satanás. O sea, esta vida, o sea, esto que usted hace, o sea, si una persona no le interesa venir a un culto, si una persona no le interesa congregarse, si una persona no le interesa orar, si una persona no le interesa las cosas de Dios, una persona no le interesa esto, lo de Dios, entonces, entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que esa persona va a estar sentado a la par de Dios o de los ángeles o allá en la vida eterna cantando a Dios, glorificando a Dios? O sea, eso no pega. Entonces, por default, acá en la tierra la persona es desechada. ¿Por qué es desechada? Porque si en la tierra no le interesó congregarse, si en la tierra no le interesó buscar de Dios, si en la tierra no le interesó las cosas celestiales, entonces mucho menos va a llegar al cielo obligado y en contra de su voluntad. Mucho menos va a estar en el cielo sentado cantando alabaré cuando él quiere bailar reggaetón. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces es incongruente pues. Entonces el congregarse y el ser seguidor de Cristo aquí en la tierra es como un examen. Vamos a ver si les interesan las cosas de Dios. Y aquellos, usted va viendo que a lo largo de los años, muchas personas van dando síntomas, se van dando los síntomas de que queremos las cosas de Dios, que amamos las cosas de Dios. De repente botamos el amor de Dios, lo recuperamos y así sucesivamente. Es una cuerda floja, pero todo esto es una preparación. ¿Para qué? Para esa vida eterna, porque Dios no va a tener a personas obligadas allá. O sea, por eso es que Dios allá solo va a tener personas que realmente su voluntad sea estar con Él, que su voluntad sea verdaderamente estar ahí con Él y que no se aburran de estar con Él. No va a tener personas en contra de su voluntad. Y entonces, hermano, ¿dónde van a estar los que no quieren estar con el Señor? En la condenación eterna, no en la vida eterna. Y ahí en la condenación eterna, ahí es otro ambiente. Por ejemplo, en ese lugar es un ambiente, la Biblia lo describe, usted lo puede leer y lo describe todo el ambiente de la condenación eterna. Y ese ambiente de la condenación eterna, por eso es que usted ve que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que una de las misiones del Señor fue, en los 3 días de su muerte, dice que fue a predicarle a la cautividad. Y eso lo que significa es que bajó al Seol, no al infierno, bajó al Seol, que está en el centro de la tierra, y llegó a ese lugar de condenación, a esas cárceles. Llegó a donde están todas esas personas condenadas por sus delitos y pecados. ¿Y qué dice la Biblia que hizo el Señor? Les predicó, les dio una oportunidad de salir de ahí. Pero la Biblia no registra y no dice que hubo alguien que salió, pero se les predicó que hay vida, pero no quisieron salir de ahí, porque la Biblia no registra que en esos 3 días el Señor salió alguien de ese lugar de condenación. Entonces, ¿qué le quiero explicar con eso? O sea que el Señor llega a la cárcel, el Señor llegó a la cautividad, el Señor llegó al Seol y le digo: señores, ¿quién quiere salir de ahí? Yo soy la vida, vénganse conmigo. No, aquí estamos bien, dijeron ellos. Aquí estamos bien, no queremos salir de acá. Entonces el Señor no va a tener personas en contra de su voluntad en la vida eterna. Entonces la iglesia es una antesala, es una preparación para la vida eterna. Por eso es importante. Por eso es que cuando usted le dice a una persona: mire, vamos a la iglesia, y le dice: ay, no, fíjese que yo lo que quiero es empezar a bañar el chucho. Bueno, está bien, no está mal, está bien. Quédese lavando el chucho, bañando el chucho. ¿Y qué significa eso? Una persona que le interesa su chucho. O otra persona le va a decir: mire, vamos a la iglesia. ¿Y qué van a dar ahí? No, ahí no damos cena ni panes con pollo, no. Ahí vamos a ir a alabar el nombre del Señor. Ay, no, si yo lo que quiero es ver mi película. Bueno, está bien, quédese viendo la película. Entonces, todas esas son alertas de personas que no les interesan las cosas de Dios.
Entonces, ¿cómo va a ser que una persona que le interesa estar viendo la película a la hora del culto, que estar lavando el carro, que estar bañando el chucho, que estar haciendo las cosas de la tierra, a la hora que tiene que estarse congregando, a la hora que tiene que glorificar a Dios, cómo va a ser que el Señor lo va a agarrar del buche y lo va a meter a la vida eterna? No se puede. La persona tiene que haber dado los síntomas aquí en la tierra de querer las cosas de Dios, de amar las cosas de Dios, de decir: yo quiero a Cristo en mi corazón, yo quiero la vida eterna, yo quiero salvarme, yo quiero estar contigo, Señor, yo quiero que seas mi guianza, yo quiero tu preparación. O sea, tiene que dar los síntomas a la persona. Pero si la persona no lo da, no está esperando que el Señor a la fuerza lo va a tener en la vida eterna. No. El Señor no tiene a nadie a la fuerza. Entonces nosotros tenemos que entender que esta vida es un desierto que nos está preparando para esa gran bendición que tiene el Señor para nuestra vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces dice acá que este desierto de la vida se vuelve una preparación. Pero no solamente el desierto de la vida, sino que cada una de esas circunstancias imposibles, el Señor nos lleva de la mano y nos guía. Así que no nos preocupemos, no nos desesperemos, no nos ajolotemos, que el Señor tiene el control de cada circunstancia y de cada imposible y de cada dificultad. El Señor tiene el control de cada dificultad y de cada imposible. Y dice el versículo 7: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando tú anduviste por el desierto con nosotros, la tierra tembló. A pesar de las dificultades, usted y yo tenemos que saber que tenemos la guianza del Espíritu Santo. Esa guianza del Espíritu Santo que no nos deja perder, que no nos deja morir en el desierto. Esa guianza del Espíritu Santo que nos lleva de su mano. Así que alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, que Dios en cada una de estas dificultades, Él va de la mano con nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Cierre sus ojos y vamos a orar esta tarde. Póngase en pie ahí donde está. Vamos a cantar una alabanza y finalizamos.